Hola, muy buenas y bienvenidos a Arsis en este nuevo vídeo del curso de comercio electrónico en el cual vamos a tratar un tema tan importante como es la analítica web, que consiste en la medición de audiencias y de los comportamientos de los usuarios para saber dónde estamos y en qué podemos mejorar. Comenzamos explicando qué es la analítica web de manera general, que es la medición de las audiencias, del tráfico y de los comportamientos de los usuarios dentro de los sitios, ya sea sitios de comercio electrónico, blogs o cualquier otro tipo de sitio web. La analítica se puede, en definitiva, aplicar a cualquier tipo de sitio web y mediante esta analítica, pues lo importante es que nosotros obtengamos algunos datos que nos lleven a conclusiones y que estas conclusiones nos sirvan para mejorar, porque al final lo que queremos es mejorar la conversión de nuestros negocios o realizar cualquier tipo de objetivo que sea el de nuestro sitio web en particular. Comenzamos hablando de analítica y no tenemos más que hablar de la herramienta por excelencia para realizar analítica, que no es otra que Google Analytics, que es la herramienta gratuita que nosotros podemos utilizar en nuestros sitios web para obtener todo tipo de datos, reportes y, en definitiva, navegar en todo un mare magnum de información que nos ofrece en función de todo lo que son las visitas de los sitios, de los usuarios, del comportamiento que tienen, etcétera, etcétera. Como digo, el Google Analytics nos ofrece estadísticas sobre el tráfico que obtenemos, sobre los clientes y su comportamiento. De hecho, en esta página vamos a encontrar como más información dentro de Google Analytics y las ventajas que nos está ofreciendo. Una de las ventajas o de las cosas que queremos hacer con la analítica es calcular los ratios de inversión y el retorno de esta inversión para saber qué campañas están funcionando bien y qué campañas no. Y bueno, invertir más dinero en las campañas que realmente estén dando unos resultados positivos a nuestro sitio web. Y cuando hablo de campañas, no simplemente hablo de campañas de pago, de publicidad que nosotros estemos invirtiendo, sino el propio SEO también es importante. Pero no solo eso, también podemos detectar a través de Google Analytics cuáles son el comportamiento de nuestros usuarios para saber por dónde van y detectar posibles problemas de funcionamiento del sitio o embudos de conversión en los cuales de repente, pues a lo mejor cuando el usuario tiene cierto comportamiento, la conversión disminuye, etcétera. Cuando nosotros registramos Analytics, simplemente a través de los menús de Analytics encontraremos la parte de administración y dentro de la parte de administración nos entregarán un código que consiste en una etiqueta script que nosotros vamos a tener que incluir dentro de nuestro sitio web para poder empezar a contar las estadísticas. Toda esta parte técnica sobre cómo obtener, colocar ese sitio web no es el objetivo mío en este vídeo de introducción a la analítica, sino que nuestro objetivo más importante será entender que la analítica no es solo Google Analytics, sino es cómo nosotros vamos a utilizar toda la información que nos está ofreciendo Google para poder saber qué es lo que está funcionando bien, qué es lo que está funcionando mal y detectar dónde podemos mejorar, cómo lo podemos hacer, etcétera. Así que la información técnica la podemos encontrar en la ayuda de Google y en muchos blogs que enseñan a colocar lo que son los tags de Google Analytics o a que enseña a utilizar la herramienta, incluso de manera intuitiva. Nosotros podemos entrar y en pocos clics estamos ya reconociendo cuáles son los tipos de informes que nos ofrecen, pero lo importante es que sepamos que lo que es la profesión o el análisis de los datos es más allá que leer uno u otro informe y andar viendo a ver qué es lo que ocurre dentro de nuestro sitio y pues bueno, regocijarnos con el número de visitantes, etcétera. Así que lo primero que tendremos que hacer para poder empezar con la analítica web es definir cuál es el objetivo de nuestro negocio, igual que en cualquier técnica de las que hemos hablado de marketing. Tenemos que primero empezar sabiendo cuáles son los objetivos que nosotros tratamos de perseguir. Generalmente en un sitio de comercio electrónico el objetivo van a ser las ventas, pero probablemente no solo las ventas, sino otros objetivos como por ejemplo que los usuarios se registren. Luego vamos a analizar las fases de la analítica web.
porque no es solo, digamos, consultar informes. Así que primero tenemos que empezar definiendo cuál es nuestro negocio, qué hacemos, a qué nos dedicamos y todo ese tipo de información que nos ayude a conocernos a nosotros mejor. Luego tenemos que ver cuál es el estado actual de nuestro negocio, que nos puede ayudar a conocernos todavía mejor y saber, como siempre, cuáles son los puntos fuertes, los que tienen más margen de mejora, etcétera. Continuamos definiendo cuáles son los objetivos de nuestro negocio o nuestro comercio electrónico, como digo, lo más normal que sean las ventas, pero posiblemente tengamos objetivos, vender determinados tipos de producto, acceder a determinado tipo de usuario, conseguir posicionarnos en determinado tipo de producto y tener relevancia en lo que es la marca. Es decir, hay que ver cuáles son los objetivos que nosotros buscamos dentro de nuestro negocio y que pensamos que dada esta alineación y aproximación nos pueden dar unos mayores beneficios. Posteriormente utilizaremos las herramientas como Analytics para la medición y la obtención de estos datos. Luego vamos a analizar los datos para obtener un conocimiento sobre el estado de nuestro negocio y cómo está funcionando realmente a día de hoy y a lo largo del tiempo. Y con toda la información recopilada, al final tendremos que definir acciones que permitan mejorar o acercarnos a los objetivos propuestos. Lo cierto es que cuando hablamos de analítica, muchas personas piensan que es simplemente, como decía antes, ir y ver reportes en Google Analytics y responder a esos reportes con acciones que puedan a lo mejor mejorar las estadísticas, pero volvemos a lo de siempre. Hay que tener unos objetivos y saber muy bien de dónde venimos y a dónde queremos ir para que nosotros tengamos mayor posibilidad de sacar partido a la analítica y a cualquier otra actividad que nosotros realizamos de promoción o de marketing dentro de un sitio web. Y es que para lo que es la analítica hay dos tipos de analítica y la mayor parte de los profesionales se dedican a la analítica reactiva, es decir, una vez que tiene un problema, se dedican a ver las estadísticas para ver de dónde viene ese problema y cómo lo van a solucionar. Este tipo de comportamiento no ofrece un orden en lo que es la analítica y no le saca todo el partido que podríamos sacarle a nuestro trabajo. De hecho, no tiene en cuenta el largo y el medio plazo. Y en contra de esto, pues tenemos la analítica que se denomina activa, en la cual nosotros realizamos estudios con un medio o largo plazo, de modo que podamos detectar los problemas antes de que esos problemas se conviertan en realmente circunstancias poco deseables. Esta analítica sistemática y planificada nos ayudará a conocer nuestro negocio y, como digo, adelantarnos a las situaciones futuras que no puedan ser deseables o incluso pues que no lleguen a ocurrir esas situaciones no deseables y mejorar constantemente nuestras circunstancias en el mundo de la web. Ahora vamos a hablar de todo lo que son los indicadores que podemos utilizar para poder analizar nuestro negocio y estos indicadores pues son los que nos ofrece Google Analytics. Lo que pasa es que hay miles, cientos de indicadores y sus variantes y estos indicadores pues hay que trabajarlos para poder obtener los datos que nosotros necesitamos y con los cuales nosotros vamos a guiar las acciones que vamos a realizar en nuestro sitio web para mejorar el rendimiento. Por supuesto, los objetivos que hemos analizado previamente sobre nuestro negocio son los que nos deben dar los indicadores que nosotros necesitamos para saber si estos objetivos se están cumpliendo o no. Así que el trabajo de analítica consiste en transformar estos objetivos para convertirlos en datos que sean capaces de ser analizados. Y para acercarnos a la definición de estos objetivos y saber cuáles son los datos que podemos medir a través de estos indicadores, tenemos que centrarnos en tres partes. La primera serían las métricas de objetivo, que son aquellos indicadores que nos estarían indicando si estamos o no cumpliendo estos objetivos del negocio. Por ejemplo, un comercio electrónico, una métrica objetivo serían las ventas o incluso los ingresos, la cantidad de dinero que hemos conseguido ingresar a través de esas ventas o algo como las devoluciones, o sea,
después de las ventas, qué devoluciones han surgido de los productos que yo he conseguido vender. Otro punto interesante son los KPIs, que son los indicadores clave del desempeño. Estos indicadores clave de desempeño se definen por varias cualidades o varias características. La primera sería que deben ser específicos. No son datos como, estoy teniendo muchas visitas, estoy teniendo pocas visitas, pocas ventas, muchas ventas. No, no. Vamos a cuantificar esos datos, ¿no? Tiene que ser algo específico. Por supuesto, medibles y también alcanzables. Además, los KPIs deben ser relevantes a nuestro negocio, a lo que nosotros nos dedicamos. No me vale medir cualquier cosa, sino que es algo que realmente yo quiera medir. Y por último, temporales, que respondan a un espacio de tiempo. Algunos KPIs de ejemplo serían las páginas por visita, o el porcentaje de conversión, o el precio medio del carrito de la compra. Quizás llegado a este punto, una de las dudas más importantes que podemos tener es qué es diferente una métrica de objetivos, por ejemplo las ventas, con un KPI, por ejemplo el porcentaje de conversión. Estos dos aspectos son un poco relacionados, pero no lo son tanto, en el sentido en que las ventas pueden depender no solo de mí, sino de factores externos. Por ejemplo, que tengamos más o menos inversión en publicidad y entonces, lógicamente, las ventas deberían aumentar. Entonces, esto es una métrica objetivo, las ventas. Pero los KPIs son un poco relacionados en función de lo que yo puedo hacer dentro de mi propio sitio. Por ejemplo, de todos los usuarios que estoy obteniendo a través de todas las campañas y de esa fuerte inversión, ¿cuáles son los que realmente me están comprando? Eso es un KPI y en eso difiere sobre una métrica de objetivo. Los KPIs siempre son una relación entre una situación y el rendimiento que yo le estoy consiguiendo obtener a esa situación. Por ejemplo, un tráfico y el rendimiento que le estoy consiguiendo obtener a ese tráfico. Una venta y la cantidad de productos que yo estoy consiguiendo vender o el precio de ese carrito que yo estoy consiguiendo obtener. Y luego en la analítica también tenemos que fijarnos en lo que son las segmentaciones relevantes, que nos ayuden a entender mejor cuál es el comportamiento que tienen los usuarios y estos tipos de usuarios determinados. Estas segmentaciones me ofrecen la oportunidad de aumentar el valor de los datos que estoy analizando y encontrar carencias, por ejemplo, en nuestro sitio web. Una segmentación, por ejemplo, podría ser de dispositivos. De modo que a lo mejor detecto que se vende mucho para los usuarios que entran con ordenadores, pero para los usuarios que entran con móviles, el ratio de conversión disminuye un montón. Esto me permite analizar un KPI como por ejemplo el porcentaje de conversión en función de un segmento, como por ejemplo puede ser el dispositivo móvil, y darme cuenta de que ese porcentaje a lo mejor de conversión baja muchísimo en los dispositivos móviles, con lo cual sé ¿qué es lo que tengo que hacer para mejorar los porcentajes de conversión? Pues a lo mejor conseguir que nuestro sitio web convierta más en móviles, haciendo una mejor experiencia de usuario para las personas que entran con sus dispositivos en pantallas pequeñas. Otro segmento muy importante sería el origen de los usuarios. Y podría ser el origen también geográfico, pero aquí me estoy refiriendo más al origen de las campañas que estoy realizando. Por ejemplo, si mis usuarios que acceden a través de campañas de email marketing obtienen mejores conversiones que los usuarios que acceden a través de campañas en redes sociales, eso me puede indicar varias cosas. Pues a lo mejor que las campañas en redes sociales está invirtiendo de manera incorrecta o que debería invertir más dinero en obtener campañas de email marketing porque estas campañas me están resultando más beneficiosas. Todas esas cosas son las que tenemos que analizar cuando estamos realizando nuestro trabajo de análisis en nuestra web. Y ahora vamos a ver cómo lo vamos a analizar. Pues a través de focos. No podemos analizar cualquier reporte o cualquier cientos de reportes y perder todo el día en esos reportes para tratar de obtener datos, información, etcétera, y sacar conclusiones, porque es que información en Google Analytics hay cantidad de ella. Entonces tenemos que focalizar lo que serían los análisis en diversos focos de interés. Así que vamos a tener que poner el foco y por supuesto lo vamos a hacer en los objetivos principales que tenga un negocio.
Por ejemplo, para un comercio electrónico el foco puede ser obtener ventas. Quizás a lo mejor, aparte de las ventas, lo que me interesa es que la gente se suscriba a mi newsletter o que se den de alta como usuarios en el sitio web, con lo cual ya a partir de entonces puedo empezar a tener una relación con ese usuario para ofrecerle productos, servicios, etcétera. O quizás el foco de mi sitio web es que realicen una navegación por una serie de productos para que me conozcan, se acostumbren a utilizar mi sitio web y cuando tengan que comprar un producto, pues esté dentro de las opciones posibles de compra para estas personas. Vamos a poner un ejemplo en función de las ventas, que sería el objetivo más importante dentro de un comercio electrónico. Y cuando nosotros ponemos el foco en algo como por ejemplo las ventas, tenemos que analizar empezando con unas métricas de referencia. Y las métricas de referencia es el lugar de donde partimos, la base de todo lo que es la métrica de mi sitio web, pues será la entrada de usuarios que yo voy a tener dentro del sitio web. Pero dentro de esas métricas de referencia, yo querré tener unas métricas de objetivo. Vale, bien, sé cuánta gente entra, pero cuánta gente consigo que convierta y consigo que compre al final un producto. O cuáles son los ingresos brutos que yo he conseguido a través de toda esa cantidad de usuarios que está entrando. Y de esta información obtengo lo que son los KPIs, que es, por ejemplo, el porcentaje de conversión, es decir, cuánta gente ha entrado y cuánta gente ha terminado comprando, o el porcentaje que ha podido realizar cada uno de los pasos que tiene una transacción. Luego hay otros KPIs que son KPIs que me ofrecen un poquito más de calidad para saber hasta qué punto nosotros estamos realizando un buen trabajo dentro de nuestro comercio electrónico. Y aquí podemos analizar asuntos como, por ejemplo, los ingresos medios por la transacción, es decir, ya tenemos una transacción, pero queremos que sea alta, ¿no? Entonces, un KPI de calidad sería este cantidad de ingresos por cada una de las transacciones, el porcentaje de las devoluciones o los ítems que habían en cada uno de los carritos de compra que se han gestionado a través de ventas en el comercio electrónico. Como decía, otro de los factores importantes es que luego podamos segmentar para poder obtener mejores informaciones y dar valor adicional a toda la información que hemos ido analizando, y esa segmentación dentro de lo que son las ventas la podremos realizar, como decía antes, en factores como el tipo de producto que nos han comprado, el medio de entrada de estas personas, si ha entrado por redes sociales, si ha entrado por SEO, si ha entrado a través de campañas de email marketing, si han sido usuarios registrados o usuarios que han comprado como, digamos, invitados dentro del sitio web, si son usuarios nuevos o usuarios recurrentes los que están haciendo estas ventas, etcétera. Todos esos segmentos me pueden dar una información mucho más relevante que me permita analizar mi comercio electrónico y las estadísticas con una mejor perspectiva. Bueno, con esto hemos analizado de una manera rápida lo que es el mundo de la analítica, ofreciendo unos puntos teóricos que yo creo que tienen gran valor porque muchas veces, como decía antes, realizamos analítica simplemente echándole vistazo a los reportes y viendo un poco cómo van las visitas y todo ese tipo de cosas, y eso no le estamos obteniendo un valor real al tiempo que estamos invirtiendo en esa analítica. Como curiosidad para saber cómo va el negocio, pues puede venir muy bien, pero realmente cuando nosotros sacamos todo este tipo de informaciones y analizamos los datos con una estrategia y con unos criterios, es cuando realmente le obtenemos un valor a lo que es la analítica de nuestro comercio electrónico. A partir de aquí, pues es aprenderse una herramienta, eso lo podemos aprender en cualquier lugar, y obtener los reportes necesarios para ver cuáles son los indicadores en función de lo que hemos estado comentando, las métricas objetivos, KPIs, segmentaciones, etc. Espero que les haya resultado de interés y con este vídeo terminamos esta parte del curso de comercio electrónico. En adelante comenzaremos una parte nueva en la cual nos vamos a dedicar por completo al mundo de SEO y veremos sobre todo cuáles son los factores o las cosas que puedo hacer para mejorar el SEO in-page,
el SEO que podemos nosotros realizar dentro de nuestro sitio de comercio electrónico y que solo depende de nosotros y del buen trabajo que hagamos con nuestro sitio y el contenido. Todo eso ya lo veremos en el próximo curso de Arsis Tech Academy. Muchas gracias por la atención, un abrazo para todos y hasta luego.